Saludo a todos los docentes y estudiantes que participan en esta fase del proyecto de producción de estudios socioeconómicos, que consiste en la aplicación de la encuesta a hogares de la ciudad de Manta, Montecristi y Jaramijó. Para ello, se ha elaborado el siguiente cuestionario de preguntas que se va a empezar a explicar un poco a partir de un ejemplo de una encuesta aplicada ya en la prueba piloto de la primera fase de recolección de información que se hizo en el semestre anterior. El objetivo general del proyecto como tal es levantar información sobre el costo de los ítems que conforman la canasta básica familiar y la canasta básica vital, así como realizar estudios para establecer la variación inflacionaria como el resultado de la pandemia del COVID-19. Además, levantar información de la renta per cápita de la población de la ciudad de Manta. El cuestionario como tal tiene una estructura que indica información de parte del encuestado acerca de los datos generales del mismo, su ubicación geográfica, la información de hogares por vivienda, la información de los miembros del hogar aplicada cuando se aplica el formulario a un solo hogar, las características ocupacionales y de ingresos, los aspectos complementarios, las características del consumo y por último una consulta acerca del ahorro. En cuanto al primer ítem, datos generales del encuestado, la idea aquí es tener los nombres y apellidos de la persona que responde. En este caso de esta encuesta ejemplo, el señor Esteban Zambrano Rodríguez fue quien dio la información del hogar en el que vive. La relación con el hogar que tiene, en este caso, es el jefe del hogar. En momentos que puede suceder de que no exista el jefe del hogar que dé la información, puede ser la madre de familia o puede ser algún hermano mayor que entregue la información acerca del hogar. Pero en definitiva la idea es que sea el jefe del hogar el que tenga que dar la información. Y se agrega el teléfono de contacto. La finalidad de este es que en un momento dado el equipo de trabajo que revisa y valida la información obtenida hace un sondeo muestral acerca de las personas que han respondido la encuesta y se les llama directamente para saber si el formulario que se está revisando tiene la información dada directamente. O sea, la idea es evitar que haya fraude o que haya información que haya sido completada sin que participe la persona representativa de ese hogar. En el segundo aspecto, que es la ubicación geográfica, la idea es tratar de zonificar los hogares que han sido encuestados para tener la distribución de dónde se ubican cada uno de ellos en el contexto de las ciudades objeto de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, los hogares que puedan estar en el área urbana, en el área rural. En el caso de esta encuesta, este hogar se ubica en el área urbana. La dirección, existen dos alternativas aquí. La primera, que es la parroquia, en este caso Los Esteros, el barrio o la ciudadela, en este caso el barrio 1 de Diciembre, la calle 71, la avenida 47 y el número de casa que respondió número 4. En otras ocasiones, en nuestra ciudad se han desarrollado las urbanizaciones que tienen una información un poco distinta. Si ese fuera el caso, se ubica el nombre de la urbanización, digamos, Cielito Lindo, la manzana, digamos, manzana H, el número de caso de Villa, 33, por ejemplo, si se diera el caso. Pero como en este ejemplo, la persona o el hogar está ubicado en la parroquia de Los Esteros, se toma la información en esos campos. En esta siguiente sección, la de información de hogares por vivienda, existen las dos primeras preguntas ya en plano, que la primera, ¿cuántos hogares habitan en esta vivienda que coman y duerman habitualmente? Es decir, en una casa puede ser que existan 3, 4, 5 o 2 hogares. En el caso de esta encuesta que se hizo, existe apenas en esa vivienda un hogar. La segunda pregunta, ¿cuántas personas habitan en el total de viviendas? Como hay un solo hogar, habitan solamente 3 personas. Si darse el caso de que hubieran más hogares, se hace la sumatoria del
total de las personas que viven en esa vivienda y se coloca esa respuesta. Supongamos que hayan dos hogares, el hogar 1 tiene 5 personas, el hogar 2 tiene 3 personas, vendría a ser un total de 8 la respuesta que se tendría que ubicar en la pregunta 2. A partir de la pregunta 3, que corresponde ya a la información de los miembros del hogar, va a aplicarse al primer hogar dentro de esa vivienda. Es posible que la persona que está haciendo la encuesta vea la posibilidad de que este mismo formulario se aplique a cada uno de los hogares de esa vivienda. Si hay 3 viviendas, significaría que hay 3 encuestas que se podrían hacer en esa vivienda, pero cada hogar tendría que tener la aplicación de un solo formulario de manera independiente. En este caso, como hay un solo hogar en esa vivienda, se hace la pregunta 3 y tenemos que ir viendo la coherencia que existe entre la información y la lógica que sigue para las siguientes preguntas. Eso es importantísimo empezar teniendo, porque por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál es la composición de los miembros del hogar? Dice, especifica el número. En este caso existe un jefe del hogar, existe la cónyuge y un hijo, lo que nos da una lógica de 3 personas, que es la misma respuesta que tenemos en la pregunta 2. En todos los formularios que se apliquen hay que tener esa coherencia y hay que cuadrar esos dos valores, el número de personas con el número de personas que se le ubica en el sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres. En cuanto a la edad, es exactamente lo mismo. Si hay 3 personas, tenemos que tener 3 edades. Si hubieran 5 u 8 personas, vamos a tener que ingresar 8 o 5 edades. Entonces, en ese sentido, se ha puesto casillero hasta un número de 5 personas. Si hubiera necesario, pues se pueden ubicar al lado de cada una de ellas, pero en general se considera un promedio de personas por hogar de 5. En este caso, el jefe del hogar tiene 23 años, la esposa tiene 22 años y la hija que tienen es de 3 meses. El siguiente casillero sobre seguridad social antes de la emergencia sanitaria, la respuesta es que el jefe del hogar tenía un seguro privado. Después de la emergencia sanitaria, vemos que el casillero está en blanco. Eso significa de que la persona dejó de tener el seguro social. Entonces aquí esta es la respuesta que tendríamos que ubicar. En la pregunta 4 de cuál es el nivel de instrucción de los miembros del hogar, que hay que especificar el número de personas, asimismo hay que tener coherencia con el número de miembros que están en la parte de arriba. En este caso, una hija que está sin estudio porque tiene 3 meses de edad. Y también vemos el esposo y la esposa que tienen educación superior. Al total de los miembros da un total de 3 que cuadra con el resultado de la pregunta 2. Entonces esa coherencia y esa idea tenemos que llevarla de manera permanente para ir cuadrando las respuestas que son necesarias en cada una de las preguntas. En la pregunta 5, debido a la emergencia sanitaria y confinamiento, ¿cuántas personas han dejado de estudiar? Si en el hogar existen, por ejemplo, 8 personas, de las cuales 4 estaban estudiando y por la emergencia dejaron de estudiar 2, pues se coloca en el casillero correspondiente, y en el caso de que no exista ninguna persona que haya dejado de estudiar, simplemente se coloca, como está en el ejemplo allí, una X. La pregunta 6 corresponde para la respuesta donde haya personas que hayan dejado de estudiar. Como en este caso esta encuesta indica de que no hay ninguna persona que haya dejado de estudiar, pues esa pregunta queda en blanco. Pero si hubiera el caso de que existan personas que sí, en hogares que sí haya ocurrido esto, pues se ponen las razones, se consultan las razones por las cuales ha dejado de estudiar y que pueden ser simultáneas. No solamente puede ser una, sino que pueden ser varias las razones, como lo indican las alternativas que tiene ubicada la pregunta 6. En la pregunta 7, ¿ha recibido alguna ayuda para que los miembros del hogar puedan seguir estudiando? En este caso, la respuesta es no. Si viene el caso de que fuera así, pues se coloca la X en la respuesta del casillero sí. La pregunta 8, si la respuesta es sí, indique de parte de quién. Y ahí tenemos algunas alternativas. De pronto hay hogares que han recibido recursos para que los hijos puedan seguir estudiando de parte del gobierno, del Ministerio de Educación, de algún centro educativo, con algún descuento en pensiones, por ejemplo.
del municipio, de alguna fundación, incluso hayan recibido ayuda de amigos o familiares o alguna otra razón que le haya significado que los hijos sigan estudiando. La pregunta 9: ¿cuál es el estado conyugal de las personas de 12 años o más? Indica el número de personas. En este caso, la respuesta fue que los dos adultos que indican en la parte de arriba viven en unión libre. Entonces puede ser que en otras encuestas la respuesta sea que están casados, o la respuesta sea que están separados, divorciados, solteros, etc. Y ya depende de quién esté dando la información y de la realidad del hogar. El siguiente grupo de preguntas corresponde a las características ocupacionales y de ingresos. La pregunta 10: ¿cuál era su situación laboral antes y durante la emergencia sanitaria que vive el país? Ingresar el número de personas. En este caso, estas preguntas son tomadas de la encuesta de hogares que realiza el Instituto de Estadísticas y Censo, las mismas opciones. Por ejemplo, trabajó a tiempo completo, trabajó a medio tiempo, trabajó a tiempo parcial, buscó trabajo, es estudiante y trabaja, es jubilado, no trabajó, está incapacitado, entre otras, ¿verdad? Como la lógica nos dice que en este caso este hogar tiene tres personas, pero una es menor de edad, significa que había dos personas con opciones de trabajo. Antes de la emergencia, una persona trabajó a tiempo completo y la otra era estudiante, y durante la emergencia, al parecer la persona perdió su trabajo y buscó trabajo, y la otra persona seguía siendo estudiante. Entonces aquí tenemos un poco también que ver cuánto es el número de personas que estaban en capacidad de trabajar y hacer la consulta para que cuadre con los datos reales del hogar que se está encuestando. Como en el caso de este hogar había una sola persona que estaba trabajando y la otra era estudiante y la otra era menor de edad, la pregunta 11 tendrá respuesta de una sola persona. ¿Qué relación laboral mantienen con los empleadores los miembros del lugar que trabajan? Indica el número. En este caso, la persona que trabajaba lo hacía con contrato permanente. Y posteriormente, durante la emergencia, pues al quedarse sin su trabajo con contrato permanente, pasó a contrato temporal, ocasional o eventual. Entonces esta respuesta también es importante porque nos permite observar la condición en la que las personas han estado trabajando antes y durante la emergencia sanitaria. La pregunta 12: ¿qué beneficios recibe antes y o durante la emergencia sanitaria por parte de su patrono o empleador? La persona que respondió esta encuesta indicaba que antes de la emergencia, cuando tenía su trabajo, pues recibía alimentación, recibía medicina, recibía ropas de trabajo, seguro social, seguro médico, y recibía ayuda por vivienda. Pero durante la emergencia, como se quedó sin el trabajo con contrato permanente, apenas, de acuerdo a lo que informó, recibe alimentación y de una u otra manera medicina. Entonces también depende de la situación en la que esté la persona en cuanto a su trabajo. La pregunta 13: si los miembros del hogar no realizan ninguna actividad laboral durante la emergencia, ¿cuáles fueron las razones? Y aquí esto permite medir un impacto u observar la situación en la que están las personas antes y durante la emergencia. En este caso, la persona respondió que la razón por la cual dejó de trabajar fue por una suspensión temporal. Pudo haber sido por enfermedad, pudo haber sido por el cierre de la empresa o sencillamente porque fue despedido del trabajo o alguna otra razón. La pregunta 14: ¿cuál es la condición en la que realizan la actividad laboral? En este caso, la persona que trabajaba pues era un empleado privado, siendo su principal actividad que se registra en la pregunta 15, era un transportista, es decir, trabajaba para una empresa como transportista antes de la emergencia, y ahora, durante la emergencia, lo que hace son trabajos temporales. La pregunta 16: ¿cuáles son las actividades económicas en las que se desenvuelven los demás miembros del hogar que trabajan? En este caso, este hogar solamente tenía una persona que trabajaba, pero si hubiese sido el caso de que hubieran otras personas, que el hogar estuviera conformado por más personas, entonces habría que colocar aquí, por ejemplo, el miembro 2, si era pintor durante la emergencia y durante la emergencia seguía siendo pintor. Por ejemplo, el miembro 3 era docente y como la escuela o el colegio cerró, pues durante la emergencia dejó de ser docente y se dedicó, por decir, a la venta de productos.
son ejemplos que pudieran darse, y asimismo tenemos casilleros para un determinado número de personas. La pregunta 17 tiene una serie de alternativas que asimismo han sido tomadas de los formularios del Instituto de Estadísticas y Censo, y que marcan la pauta de cuáles son los distintos fuentes de ingresos que puede tener un hogar, desde el sueldos y salarios, desde que puede ser un jornal en el caso de las personas del sector rural, el ingreso por negocio o empresa propia, ingreso de otro trabajo, puede ser que tenga ingresos por arriendo de su casa, arriendo de departamento, arriendo de terreno u otros activos fijos, etcétera, etcétera, bono de protección familiar, por ejemplo, el autoconsumo, valor imputado a la propia vivienda. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que la persona que encuesta, pues tratar de captar la información de cuáles son las fuentes de ingresos que tienen los hogares. En el caso de esta encuesta, como solamente trabajaba una persona, pues según se registra antes de la emergencia, tenía un sueldo de $450. Después de la emergencia, por lógica, se quedó sin el trabajo permanente y se dedicó a trabajos temporales, y por lo cual dice que tiene ingreso por negocio o empresa propia en $50 y de ingreso de otros trabajos $50. En el caso del miembro 2, lo que hacía era, o lo que hace es recibir el bono de protección familiar de $120 que lo ha percibido. Entonces, en este caso, vemos que hay un impacto bastante significativo por el hecho de haberse quedado sin el trabajo permanente, y así sucesivamente con cada uno de los miembros. Se ha puesto a sí mismo el miembro 1, miembro 2, miembro 3, miembro 4, que pudiera ser el caso de los hogares que tengan personas que trabajan cada uno de ellos, y a cada una de esas personas hay que consultarles cuáles son sus fuentes de ingreso. Esta pregunta se hace con la finalidad de ver qué tipo de ingresos adicionales a los normalmente que recibe el hogar estaban recibiendo o dejaron de recibir antes de la emergencia y después de la emergencia. Tenemos desde horas extras, fondo de reserva, bonificación de costo de vida, subsidio familiar, subsidio de educación, gasto de representación, entre otros tipos de gastos, como ustedes pueden apreciar allí que se registran. En el caso de la encuesta realizada, en este ejemplo, esta persona que trabajaba no recibe ningún tipo de ingresos complementarios por el trabajo que realizaba. La pregunta 19 dice: si el hogar recibe dinero proveniente del exterior, indique los siguientes aspectos. Si no recibe, pasará a la pregunta 10, a la pregunta 20 sería en este caso. Si recibe dinero del exterior, pues anotar antes de la emergencia el monto, por ejemplo $300, el país, digamos España, la frecuencia de forma mensual, y la persona que envía puede ser el hermano, puede ser el tío, puede ser el sobrino, etc. Durante la emergencia, si se mantiene el envío de dinero, se ha mantenido el envío de dinero, pues se colocan la misma respuesta, o si ha variado, se consulta de qué forma ha variado. Si antes recibía un monto de 300, pues ahora puede que no reciba nada, o puede que reciba solo 100, y asimismo el país, la frecuencia y la persona que le envía. Entonces con esto podemos evaluar la disminución del ingreso de divisas a los hogares por concepto de remesas venidas del exterior. Este siguiente grupo de preguntas, que tiene que ver con los aspectos complementarios, pues nos da la pauta para observar ciertos impactos que ha generado la emergencia sanitaria o la pandemia del COVID en los hogares de la ciudad de Manta y de las zonas de influencia. La pregunta 20: si algún miembro del hogar tiene alguna discapacidad permanente por más de un año. Especificar con un visto si es intelectual, si es física motora, si es visual, si es auditiva, si es mental, u otro efecto de discapacidad que se mantenga dentro del hogar. Como en este caso no hay ninguno de los miembros que tenga alguna discapacidad permanente, pues los casilleros están en blanco. En la pregunta 21, ¿algún miembro del hogar padece de enfermedad catastrófica? La respuesta en este caso fue que ninguna persona padece enfermedad catastrófica. Pudiera ser que en otro hogar sí exista, y si la respuesta es sí, pues indicar allí, para eso están las líneas, cuál es el tipo de enfermedad que padece la persona. Si hay varias personas, pues se coloca el número de personas que
que tienen enfermedades catastróficas y los nombres de esas enfermedades. La pregunta 22, durante la emergencia sanitaria hubo fallecimientos de personas que eran miembros del hogar, indicar el número. En este caso pudiera ser que la respuesta sea sí y la respuesta no. En este caso la respuesta es no y por lo tanto se marca con una X. Si hubiera dado el caso de que hubo fallecimiento de miembros del hogar durante la emergencia sanitaria, pues en el casillero correspondiente a la respuesta sí se va a colocar el número de personas. Si la respuesta es sí, indique la causa de muerte de miembros del hogar. Si, por ejemplo, en un hogar de más personas que integran ese hogar han fallecido dos, se puede colocar en el casillero 23 pues la respuesta de cuáles fueron las causas de muerte, y en las cuales puede ser una causa de muerte natural por una enfermedad, o puede ser por un accidente, o puede ser por que se coloca allí también la persona se murió por el COVID-19. Entonces aquí nos da la pauta un poco para evaluar cuál ha sido el impacto en términos de los miembros del hogar. La pregunta 24, de los miembros del hogar, ¿cuántos se enfermaron durante la emergencia sanitaria? Indique el número. Asimismo, puede ser que haya 2, puede ser que haya 3. ¿Y cuál es el tipo de enfermedad? De pronto a alguna le dio gripe, a otra persona le dio malestar de cuerpo o se enfermó del estómago, etcétera. Es decir, o también puede ser de que se haya enfermado del COVID y nosotros registramos aquí el número de personas que en los hogares de Manta tuvieron ese padecimiento. La pregunta 26 corresponde a la evaluación del consumo en los hogares. Para ello se ha tomado la lista de grupos de artículos que también la tiene el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas en cada una de sus encuestas. En este caso, la persona que respondió indicaba de que en alimentos y bebidas no alcohólicas se gastaba 150, en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes se gastaba 20, prenda de vestir y calzado 50, agua, electricidad y otros combustibles 15, en salud se gastaba 10, en artículos de limpieza 15, en transporte 5, en comunicaciones 5, en recreación y cultura 10, en educación 50, en recargas celulares 5, y observamos que eso era antes de la emergencia, pero como la lógica dice que sus ingresos disminuyeron, pues indudablemente durante la emergencia estos valores que se gastaban mensualmente no lo hace, y vemos que, por ejemplo, responde que en la primera alternativa se redujo el gasto a 100, los otros gastos dejaron de financiarse, en salud se mantuvo en 10, en artículos de limpieza del hogar 5, en otros valores se dejaron de gastar, en educación de 50 bajó a 10 y en recargas celulares subió a 10. Entonces esa es la respuesta que nos dio esta persona a la cual se le aplicó esta encuesta, pero puede ser que en un hogar los valores cambien en función del número de miembros y en función del ingreso que hayan tenido. Entonces aquí hay que registrar lo más real posible la información que nos den las personas a las que estamos encuestando. Esta siguiente pregunta, la 27, en el hogar en su conjunto ha tenido dificultades para financiar gastos de consumo durante la emergencia sanitaria. Yo creo que va a ser una pregunta que va a tener una tendencia porque todo el mundo ha tenido dificultades. La respuesta es sí en este caso. Pero queremos saber cuáles fueron las razones o cómo las personas, de qué manera han logrado solventar los gastos de consumo, visto las dificultades que tuvo. Entonces la pregunta 28 nos da algunas alternativas y en este caso la persona pudo financiar sus gastos un poco con las tarjetas de crédito y con préstamos de amigos y familiares. Puede ser que otras personas hayan tenido la alternativa de usar los ahorros, de bonos del gobierno, de préstamos quirografarios en el IES u alguna otra razón que no está registrada en estas 9 alternativas. Esta pregunta tiene también respuesta simultánea porque en los hogares no solamente se utilizó o se ha utilizado una alternativa para cubrir las necesidades diarias de cada uno de los hogares. Entonces aquí podemos ubicar algunas alternativas. La pregunta 29, durante la emergencia sanitaria el hogar se ha abastecido de productos adquiridos nos da la pauta para saber
la demanda de los hogares donde se concentró. En este caso, pues utilizó el mercado y utilizó los servicios a domicilio. Puede ser que en otros hogares hayan hecho sus compras solamente en tiendas de barrio, en los mercadillos, en los huertos, o haya sido abastecido mediante los huertos familiares, o en su defecto a través de los comisariatos, que es una de las grandes alternativas que se utiliza en los actuales momentos por parte de los hogares de nuestra ciudad, vista la gran oferta que se tiene en todo el territorio de la ciudad y las ciudades que están cercanas a Manta. Y finalmente en el ítems del ahorro tenemos las dos últimas preguntas. La primera indica cuál es el comportamiento del ahorro entre los miembros del hogar, indica el número. Antes de la emergencia, ¿cuántas personas ahorraban? En este caso se registra que hay una persona que ahorraba de las tres que eran parte de este hogar. Puede ser que en otros hogares haya más personas que hayan tenido la costumbre de ahorrar y durante la emergencia sanitaria una persona dejó de ahorrar. Es decir, ya no ahorran una persona porque indudablemente era la que ahorraba anteriormente. De los miembros del hogar que ahorran indican los siguientes aspectos, es decir, la persona que estaba ahorrando lo hacía con un monto de $50, con una frecuencia de cada 2 meses y lo hacía en el sistema de ahorro mediante una cuenta que tenía en el Banco El Pichincha y tenía la costumbre de hacerlo cada año. Finalmente, el cuestionario pide los datos del encuestador, en este caso el estudiante Carolina Pillazagua, el nombre del líder del grupo, del equipo, que en este caso era otro estudiante que estaba haciendo vinculación, era Mónica Hermida, y la fecha de recolección de datos que fue el 29 de julio del 2020. Así que compañeros y señores estudiantes, esta es una explicación general de cada una de las preguntas que constituyen el formulario que se aplicó en la fase anterior y que esperamos se pueda aplicar en esta segunda fase con la colaboración de ustedes. Muchísimas gracias y espero que este detalle o este tutorial pues les sirva para que cada uno de ustedes lo revisen las veces que sean necesarias y puedan articular de manera adecuada y de manera coherente sobre todo y lógica cada una de las preguntas que se constituye durante la estructura del cuestionario. Como ustedes pueden apreciar, hay preguntas que no van a tener respuesta y hay preguntas que están en función, sus respuestas están en función de otras respuestas de preguntas que ya se han hecho. Entonces, la idea es eso, tener una coherencia y una lógica permanente a la hora de registrar la información que estamos recopilando. Así que muchísimas gracias por su colaboración.